Naciones Unidas denuncia que los ataques israelíes continúan en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de los anuncios sobre pausas tácticas, al tiempo que se agrava la crisis política para Benjamín Netanyahu tras la disolución de su gabinete de guerra y las multitudinarias protestas en su contra. Inicia oficialmente en Francia la campaña electoral de cara a la primera ronda de los comicios legislativos del 30 de junio. Tras el cierre de inscripción de candidaturas del domingo, los integrantes de las listas tendrán menos de 2 semanas para conquistar a los votantes. En Brasil ya es ley un proyecto que busca fortalecer la lucha contra la violencia de género. Esta aprobación de la iniciativa se da días después de que miles de mujeres se tomaran las calles para protestar por una iniciativa de una ley que amplía los castigos por el aborto. Actualizamos las noticias en France 24. Bienvenidos, yo soy Daniela Blandón. Vamos a comenzar hablando de la guerra en Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció que continúa el asedio del ejército israelí en el área de Rafah y en el sur del enclave, a pesar de que se habían anunciado pausas tácticas durante el día en ciertos puntos fronterizos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Esto ocurre al tiempo que desde Tel Aviv, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia la disolución del gabinete de guerra del que ya había salido Benny Gantz, una figura clave dentro de este órgano creado el 11 de octubre tras el ataque de Hamas. Una decisión que se veía venir. Benjamín Netanyahu disolvió su gabinete de guerra este 17 de junio. Un órgano conformado después del mortífero ataque de Hamas del 7 de octubre, integrado por 6 miembros. 2 de los cuales dimitieron hace una semana, el exgeneral Benny Gantz y su socio Gadi Eisenkot, quienes argumentaron la falta de rumbo del gobierno israelí y la ausencia de estrategia para la posguerra en la Franja de Gaza. El gabinete de guerra fue una condición previa para la consolidación de una unidad nacional de este gobierno, una condición previamente establecida por Benny Gantz, pero con su salida, el gabinete de guerra ya no existe y sus funciones tendrán que ser reemplazadas. Ahora Netanyahu deberá consultar sus decisiones sobre la guerra con un gabinete de seguridad. La disolución se considera como una gestión simbólica que impediría la inclusión de ministros radicales de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir, quienes venían presionando para entrar en el órgano. También podría significar el fin de la coalición de gobierno que ganó las últimas elecciones. Mientras que en las calles, el descontento contra el gobierno es cada vez más notorio. Durante los últimos meses, los sábados se han convertido en día de protestas, manifestaciones que se han extendido a días de semana. Siento el dolor de las familias, siento el dolor por el simple hecho de que se unan a nosotros y cada día contamos nuevos cadáveres. Tengo que decir una cosa, tenemos que detener todos los combates que están teniendo lugar allí. Nuestro país se está derrumbando desde dentro. Entre tanto, aumenta la incertidumbre sobre el curso de la guerra mientras crece la presión sobre Netanyahu. Y en medio del remesón en su círculo cercano, Benjamín Netanyahu también afronta multitudinarias protestas en su contra. Cientos de ciudadanos se tomaron las calles de Jerusalén e incluso llegaron a las puertas del Parlamento, la Knesset, para pedir elecciones anticipadas y también un plan efectivo que permita la liberación de rehenes. Las manifestaciones dejaron al menos un herido y varios detenidos, según la policía, y se extendieron a otras ciudades como Tel Aviv, Haifa y Kfar Saba. En tanto, en Washington se lleva a cabo esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada entre Israel y Líbano. El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, llegó a territorio israelí este lunes con ese objetivo. El alto funcionario se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Los misiles cruzados durante las últimas semanas, en el contexto de la guerra en Gaza, han despertado temores de un aumento posible en las tensiones. Un nuevo conflicto a gran escala podría estallar en Medio Oriente. Así lo advirtió el ejército israelí tras asegurar que los enfrentamientos de sus tropas con el grupo islamista Hezbollah, con base en el Líbano, se han intensificado durante los últimos 8 meses. To join the war that Hamas started on October 7th, Hezbollah has fired Hezbollah ha disparado más de 5.000 cohetes, misiles antitanques y vehículos aéreos no tripulados desde el Líbano contra familias, hogares y comunidades israelíes. Utilizaremos todos los medios necesarios para restablecer la seguridad en nuestra frontera norte.
Queremos que esto se resuelva, ya sea diplomática o militarmente. Amos Hochstein, alto asesor presidencial de Joe Biden y nacido en Israel, se reunió este 17 de junio con el presidente israelí Isaac Herzog para discutir el deterioro de la seguridad. Hezbollah le declaró la guerra a Israel desde el 7 de octubre en solidaridad con el grupo Hamas. Y en enero de este año, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, advirtió que no teme a una guerra abierta con Israel. El pasado 14 de junio se elevó la tensión luego de que Hezbollah lanzara una ofensiva a la que Israel respondió, dejando un saldo de 2 mujeres muertas y más de una veintena de heridos del lado libanés. Los civiles, eso es lo que Israel tiene como objetivo. Los cobardes siempre matan a civiles, no matan a soldados. Si fueran hombres y tuvieran poder militar, como afirman, matarían a soldados como ellos. Pero en general, en todas sus guerras solo hay masacres de civiles como en Gaza. El primer ministro libanés, Najib Mikati, pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que evite nuevas acciones militares dentro de su territorio y para que se aplique la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual dio fin a un conflicto previo entre las dos partes en 2006 que dejó más de 1000 muertes. Vamos a dejar de lado la guerra en Gaza por ahora para hablar de Francia, porque este lunes se dio apertura oficial a las campañas para los comicios legislativos. Durante las próximas 2 semanas, los candidatos buscarán apoyos en un momento de gran polarización. Algunas encuestas vaticinan que el duro revés de Emmanuel Macron en las elecciones europeas podría repetirse en esta nueva cita electoral. Andrés Triviño tiene los detalles. Francia comienza su carrera electoral. Con el cierre de la inscripción de las candidaturas, este 17 de junio iniciaron oficialmente las campañas para las elecciones legislativas que tendrán su primera vuelta el 30 de junio, con muchos indecisos para ir a las urnas. Estamos entrando en territorio inexplorado y, en mi opinión, vamos a avanzar hacia una asamblea ingobernable. A mí me gustaría bloquear a los extremos, que no son buenos, especialmente a la extrema derecha, porque creo que tienen opiniones muy cerradas y no lo suficientemente inclusivas ni tolerantes. Hace una semana, el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional luego de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias europeas, en las que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional dobló en votos a Renacimiento, la actual fuerza oficialista, provocando lo que ha sido titulado por la prensa como un terremoto político, que ha tocado todos los sectores, incluso al fútbol. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país, una situación sin precedentes, especialmente a la generación más joven. Tenemos que saber dónde poner las cosas en perspectiva y tener un sentido de prioridades. Hoy vemos muy claramente que hay extremos a las puertas del poder. Por eso llamo a todos los jóvenes a votar, a tomar realmente conciencia de la importancia de la situación. Según los primeros sondeos, la polarización entre la extrema derecha y la extrema izquierda tendrían a estos dos agrupamientos como favoritos, mientras el partido de Macron parece perder fuerza ante un electorado descontento con la gestión de los últimos años. Y en noticias de América Latina, en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sancionó un proyecto de ley que busca fortalecer la lucha contra la violencia de género. La iniciativa crea un plan objetivo para combatir los ataques domésticos a través de la coordinación entre estados y municipios para implementar acciones. Este aval presidencial ocurre apenas días después de que en varias ciudades del país miles de mujeres se manifestaran para rechazar un proyecto de ley que criminalizaría el aborto a partir de las 22 semanas de gestación, incluso en casos de violación, y elevaría las penas a entre 6 y 20 años de prisión. Acabo de firmar un proyecto de ley que reforzará la lucha contra la violencia contra las mujeres. El proyecto de ley 501-2019 crea un plan integrado de metas para combatir la violencia doméstica, reuniendo a la Unión, los estados y los municipios para que se puedan implementar acciones para combatirla. En pleno siglo XXI todavía tenemos que hablar del absurdo que victimiza a las mujeres en Brasil y en todo el mundo. Aún estamos lejos, pero esta ley pretende avanzar en los derechos de las mujeres. Felicitaciones a la bancada de mujeres del Congreso Nacional por este importante proyecto. Trabajemos juntos para que ninguna mujer más sufra ningún tipo de violencia. De esta manera finalizamos este resumen informativo, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24 y también en france24.com y en nuestras redes sociales.